abrir allí su Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer solo un versículo porque en realidad la exposición va a ser del versículo 1 al versículo 11, pero vamos a leer en principio ahora un versículo nada más. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Si quiere tomar asiento. Ahí. Hemos estado durante un largo tiempo en el libro de Primera de Corintios, un libro precioso, pero Primera de Corintios es un libro dirigido a la iglesia, a los problemas de la iglesia, a las dificultades de la iglesia, lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y hemos visto allí muchos principios. Y también hemos sido edificados por medio de esa carta, y también nos hemos identificado de muchas maneras con la iglesia de Corintios. Vimos cuán similar es la iglesia de Corinto y los problemas de la iglesia de Corintios con los problemas actuales. Hermanos que deseaban hacer las cosas según la cultura, esa tendencia a pensar que todo lo que las personas hacen en el mundo lo hacen de una forma mejor que lo que la Escritura nos enseña, y entonces tenemos esa tendencia de importar cosas, ¿no?, de la cultura y traerlas dentro de la iglesia. Y claro, eso no es algo nuevo, y lo vimos que ya desde la iglesia de Corinto era algo que ocurría, y el apóstol Pablo corrigiendo todo lo que ocurría allí. Pero el libro de Segunda de Corintios no es un libro dirigido a la iglesia, sino es un libro dirigido al ministerio. Y aquí también tenemos nosotros a veces conceptos equivocados, porque solemos pensar que la imagen de aquellos que están en el ministerio dentro de las iglesias debe ser igual o similar a aquellas personas que son líderes en el mundo. Y este patrón de éxito, de acuerdo a cómo te vaya económicamente, también se ha incorporado dentro de la iglesia como un pensamiento de que aquellas personas que son líderes dentro de la iglesia entonces deben ser personas exitosas. Deben ser personas que no son como el resto de los mortales, que tenemos problemas, dificultades, carencias, que solemos pasar por tristezas, sino pareciera ser que en este mundo de estas iglesias modernas, aquel que es líder de la iglesia entonces debe demostrar que es exitoso en cuanto a sus finanzas, que es una persona que no tiene problemas, no tiene dificultades, está lejos del dolor, está lejos de la angustia, está lejos del temor. Pero no es el tipo de ministerio que la iglesia define como un ministerio bíblico. Nosotros vemos que la característica de aquellos que sirven en el ministerio dentro de la iglesia, el éxito no está regido por cuán bien económicamente le va, sino que aquellos que sirven en la iglesia son hombres y mujeres que sufren por el Evangelio. Y Pablo nos va a hablar de esto. He leído
algunos libros acerca de misioneros que intentan darnos la receta del éxito. Como ellos tuvieron éxito en distintas comunidades o en distintas culturas. Hay un misionero muy famoso que, yendo a una tribu a fin de predicar el Evangelio, él se dio cuenta que ellos tenían la costumbre de lo que ellos llamaban el hijo de la paz, y que para que pudiera haber paz entre dos tribus se intercambiaban uno de los hijos del jefe de la tribu. Entonces, al intercambiar los hijos, ellos llamaban el hijo de la paz y había paz entre las tribus. Entonces, él se dio cuenta de esto y esto le permitió predicar el Evangelio diciéndoles que el hijo de la paz era nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos otros evangelistas, misioneros, que han escrito libros de cómo poder predicar el Evangelio, cómo tener éxito en la predicación del Evangelio. Pero saben, si hay un misionero, por sobre todos los misioneros, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos ha escrito una carta para mostrarnos cómo debe verse alguien que sirve al Señor. Cómo se formula, cómo se ve a un hombre de Dios que es exitoso. Y precisamente no es por cómo simplemente se ve en su economía, sino precisamente en los padecimientos que pasa. Y Pablo es el ejemplo de esto. Dice Pablo que en la doxología, aquí abriendo la carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto es un buen punto, hermanos. Cada persona que sirve en la iglesia es alguien que es llamado por Dios. Los hombres no ponen a hombres delante de iglesias. Nosotros no elegimos a personas para poner delante de las iglesias. Es Dios quien elige a sus hombres para poner enfrente de las iglesias. Pablo es apóstol de Jesucristo, no porque ningún hombre le haya dicho que ocupe ese lugar, sino porque Dios lo había puesto en ese lugar. Y lo hace de una manera clara, explícita, porque su ministerio estaba siendo atacado. Y lo dice no a la iglesia de Corintios, sino también a todos los de Acaya. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios ha querido que me encuentre en este lugar. Y dice: y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que Pablo inmediatamente en el versículo 3 comienza a alabar y a bendecir en nombre del Señor. Y si usted está leyendo la Reina Valera, se titula, antes que comience a leer, Aflicciones de Pablo. Diferente a lo que podemos pensar de alguien que sirve al Señor, que puede estar lejos de los problemas y de las aflicciones. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo estaba pasando por dificultades, estaba pasando por padecimientos. Y claro que ni el apóstol Pablo ni ninguno de nosotros podemos gozarnos en nuestras aflicciones y en nuestros dolores. No podemos gozarnos en nuestras circunstancias, pero sí podemos gozarnos en Dios, que es el que controla todas circunstancias. Y es lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo levanta sus ojos al Señor y dice: bendito sea Dios. Debemos alabar a Dios. Debemos glorificar el nombre de Dios. Y a veces buscamos razones. ¿Cuáles son tus razones para glorificar el nombre del Señor? Decimos: bueno, yo he venido a la iglesia y estoy sufriendo un padecimiento físico. Y estoy seguro que si el Señor me sana,
entonces voy a poder glorificar el nombre del Señor porque tendré razones en mi vida para glorificar a Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Debes alabar a Dios, no porque Dios te haya dado alguna razón, sino porque Dios es digno de recibir toda adoración. Él es digno de recibir toda alabanza. No necesitamos que Dios nos dé o nos quite. No necesitamos que Dios nos impulse de alguna manera. Adoramos a Dios porque Él es Dios y Él es digno de recibir toda alabanza y toda adoración. Hay un soneto, una poesía, que no sé quién es su autor, pero siempre que la he leído me ha conmovido, porque expresa exactamente esto, ¿no? Dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tu afrenta y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No amo a Dios porque Dios me tiene prometido el cielo, ni temo a Dios porque tengo por destino el infierno. No alabo a Dios porque tengo dinero en mis bolsillos, ni me olvido de Dios, ni me quejo de Dios porque mi economía está mal. Mi adoración a Dios no depende de mi circunstancia. Alabo a Dios por quién es Dios. Él es digno de toda alabanza. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, bendito sea el Dios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. Lo decimos a veces de una manera tan normal. Oramos y decimos, Padre nuestro. Y ni siquiera nos imaginamos lo que eso significa. Poder decir o dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él es Dios. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho la paz entre nosotros y Dios, podemos acercarnos confiadamente delante de Él y llamarle Padre. Él es nuestro Padre. Bendito sea Dios. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol, Padre de misericordias. Para los judíos, Padre significa iniciador de. Cuando hablamos acerca de la mentira, la Biblia nos dice que Satanás es padre de mentira. Eso significa que la mentira inicia en Satanás. En Génesis, en el capítulo 24, la Biblia nos refiere a un hombre llamado Jubal. Y dice que él es padre de la música. En él inicia la música. De él sale el arpa, la flauta. En él inicia todo lo que es la música. Pero refiriéndose a Dios, dice que Él es Padre de misericordias. Dios es la fuente de toda misericordia. Todas las misericordias que nosotros tenemos es por el Señor. Él es Padre de toda misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A veces podemos pensar que la consolación es una especie de distractivo de los problemas que podemos tener. Es como un premio consuelo, como un segundo premio. Como si participáramos en algo y no pudimos alcanzarlo y de alguna manera hay un consuelo para aquellos que no han alcanzado llegar a la meta. Y cuando pensamos en que Dios nos consuela, podemos llegar a pensar que de alguna manera Dios nos está distrayendo, dándonos quizás un caramelo o algo para distraernos de los problemas o de las circunstancias en las que estamos pasando. El consuelo no es un acto de debilidad, no es un acto de sentir lástima por nosotros, no. En el contexto tiene que ver con fortaleza. Tiene que ver con que Dios va a poner fortaleza en nuestros corazones, no para distraernos de las circunstancias, sino para que nosotros podamos superar, soportar las pruebas y las aflicciones. Hay un versículo que generalmente se interpreta mal, y es 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 13. Ahí también el apóstol Pablo nos habla acerca de las aflicciones y nos dice, no os ha sobrevenido, o sea, no nos ha venido a nosotros ninguna tentación que no sea humana. Eso es importante. Todas las tentaciones y las pruebas por las cuales podemos sufrir son humanas, humanamente soportables. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Alguna vez me encontré con un joven en una cárcel y él me dijo, hermano, si tú estás pasando por una dificultad, si estás pasando por un problema, si en un momento la noche se torna muy oscura, si en algún momento el problema se pone muy espeso, si en algún momento sientes que ya no das más, que tus fuerzas no alcanzan, si en algún momento sientes que estás por ser vencido, que estás por ser aplastado por la circunstancia o por la prueba, entonces ora a Dios. Ora a Dios y cuando ores, entonces Dios te quitará la carga. Pero no es eso lo que dice el versículo. No es eso lo que ocurre. Dice, fiel es Dios. ¿Para qué es fiel es Dios? Para que nosotros podamos resistir. Dice, para que podáis resistir. Y dice que también dará juntamente con la tentación la salida. Pero, escucha, no es que si pensamos en los problemas, en la tribulación, en el dolor, como si fuera un túnel, no es que cuando nosotros oramos hay una puerta de escape que nos permite escapar de los problemas y de las dificultades. Entonces resulta que estamos en una dificultad, oramos y se abre una puerta de escape y escapamos y escapamos. No es eso lo que dice. Termina diciendo que si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios va a poner fortaleza en nuestros corazones. Él es fiel para fortalecernos a fin de que podamos transitar y salir victorioso de nuestras aflicciones. Él nos dará la fuerza. Él nos va a sostener. Él es Padre de consolación, pero no significa que de alguna manera nos va a decir, oye, o sea, no puedes, entonces no puedes, escápate. No, nos va a fortalecer. Esto no es debilidad, esto es poder en nuestros corazones a fin de hacer prueba a todas las dificultades y problemas que tengamos por delante. El mundo está sin esperanza, pero nosotros confiamos en el Señor y el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos pasar por las circunstancias y los dolores de esta vida y salir de ellos fortalecidos.
La palabra que utiliza para consolar significa venir al lado. Es como ponerse al lado de alguien para poder ayudarlo. Es más, la palabra consolación es utilizada para hablar de nuestro Señor Jesucristo o de la Trinidad, el Espíritu Santo, es nuestro consolador. Y eso significa que Él se pone a nuestro lado para poder ayudarnos. Tenemos un ayudador, tenemos un consolador, en el sentido es que no es que nos va a consolar porque estamos llorando y no hemos logrado lo que debíamos lograr, sino que el Espíritu Santo se pone a nuestro lado y nos ayuda en nuestras dificultades a fin de que podamos pasar por ellas. Pasar por ellas, no evitarlas, no escapar de ellas. Dios puede animarnos por medio de su Espíritu Santo, por medio también de su palabra. Pero cuando, hermano, te encuentres en aflicción, cuando te encuentres en problemas, cuando te encuentres en dolores, alza tus ojos al cielo y recuerda que Él es Padre de toda misericordia. Él es fuente de toda nuestra consolación. Como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, cada vez que estemos en problemas, debemos, como el apóstol Pablo, levantar nuestros ojos al cielo y recordar quién es Dios y poner nuestra confianza en Él. El versículo 4 sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos fortalece en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros hacer ¿qué cosa? Para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación. O sea, primero nosotros somos consolados para poder consolar a otras personas, con la que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. En el idioma griego hay 10 palabras básicas para describir el sufrimiento, el dolor y la tribulación. 10 palabras. El apóstol Pablo utiliza 5 de esas palabras en este libro de 2 de Corintios. Y la primera palabra que nosotros vemos aquí en este versículo es una palabra que es tilipsis y significa estar estrecho. Sentirte que las paredes te presionan, sentirte que no hay salida, estrecho, confinado, como encarcelado en una situación, bajo presión. No sé si te has sentido así, pero el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Él se sentía bajo presión, se sentía confinado, se sentía en un lugar encerrado, en una situación que parecía no tener escapatoria. Y la palabra que utiliza para describir esto, lo que él está pasando, es esta palabra en griego. Ahora, en el versículo 5 utiliza otra palabra, que es patema, que también se traduce como aflicciones. Pero esta palabra también es utilizada para referirse no a los sufrimientos humanos, sino a los padecimientos que Cristo tuvo en esta tierra. Es la misma palabra que se utiliza en 1 de Pedro 1:11, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, hermanos, porque hay algunos sufrimientos que son humanos. Todas las personas tienen sufrimientos. No creas que porque vienes a la iglesia vas a estar libres de sufrimientos. Dios nunca nos ha prometido una vida de felicidad. Vamos en camino a la felicidad. Lo que Dios nos ha prometido en este mundo es gozo. Podemos pasar por las aflicciones con gozo, sabiendo que Él nos fortalece, sabiendo que Él nos cuida.
Todas las personas pasan por dificultades. Responde al llamado de Cristo y se te van a sumar a las aflicciones mortales que tenemos, las aflicciones por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que se refiere aquí. Hay otros sufrimientos que nos vienen debido a que somos pueblo de Dios y queremos servir a Cristo. Y nunca, hermanos, debemos pensar que los problemas y las aflicciones son accidentes. Para el creyente nunca un problema, un dolor es un accidente. No es algo que ocurre por casualidad. No es algo que es fruto del azar, fruto de la casualidad o fruto del destino. Si fuera así no tendríamos esperanza. Imagínate que todo lo que nos ocurre es porque es producto del azar o es producto del destino. No habría esperanza para nosotros porque no hay nadie que pueda controlar el azar o el destino. No, ni siquiera es Satanás. Algunos han llegado a pensar que todo lo bueno viene de Dios y que todo lo malo viene de Satanás. Y que entonces en algún momento de nuestra vida o en algún momento del día Dios nos protege y en otros momentos Dios se olvida y nos deja librado a Satanás, que hace con nosotros lo que quiere. Por lo menos no es así como lo ve Job. Job dijo: Dios dio. Y no dijo: Satanás quitó. No, dijo: Dios dio. Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Es Dios que está en control de todas las circunstancias. Es Dios que permite que ocurra en nuestras vidas situaciones, nunca para destruirnos, siempre para fortalecernos. Pero es Dios el que está en control de cada situación. Dios nos anima en todas nuestras tribulaciones, enseñándonos por medio de su palabra que Él es el que está en control de toda situación. Y eso es un gran consuelo para cada uno de nosotros. La tribulación tiene un propósito para el creyente, claro que sí. Y el versículo 6 de nuestro capítulo dice: pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Hay algo que tengo en contra de los psicólogos. Y es que ellos creen que son doctores del alma, que pueden sanar al hombre de los males de su corazón y de su alma. No estoy hablando de toda la psicología en general, pero sí estoy hablando de la psicología terapéutica. Aquellos hombres que capacitan a otros hombres para que no sientan culpa, para que no sientan dolor, e incluso los medican para que escapen del dolor, para que escapen de la culpa, cuando muchas veces el dolor es producido por el Señor para traer en ellos arrepentimiento y salvación. Dios utiliza la aflicción y el dolor para fortalecernos o para traernos a Él. Somos atribulados. Si somos atribulados es con un propósito. Es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, bueno, somos consolados para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dios tiene que obrar en tu vida antes de obrar por medio de tu vida. Dios tiene que trabajar en ti antes de poder trabajar a través de ti. Dios tiene que primero trabajar en ti, en tus emociones. Sabes que cuando nosotros nos encontramos en aflicciones, encontramos cosas que no sabíamos ni siquiera que estaban en nuestras vidas. La aflicción es como un muro que se pone delante de nosotros y encontramos en nosotros rencor, envidia, enojo, tristeza, depresión, porque no sabemos cómo enfrentar las circunstancias. Dios tiene que trabajar en nosotros, primero, antes de trabajar a través de nosotros. En
En momentos de sufrimiento y de dolor, la mayoría de nosotros nos metemos hacia adentro. Pensamos que somos nosotros solos los que sufrimos. Generalmente nos convertimos como en cisternas, como en pozos. Absorbemos el dolor, nos aislamos. Pero Dios dice que las tribulaciones no son a fin de aislarlos, sino para que podamos ser consolados, para poder consolar a nuestros hermanos. Esto quiere decir que la tribulación no es a fin de que tú te conviertas en una cisterna, en un pozo, sino que tú te conviertas en una fuente para consolación de otras personas. Más adelante, en 2 Corintios, pero en el capítulo 12, Pablo nos da un ejemplo de esto. Él padecía de una aflicción, o sea, no sabemos de qué. Él dice que es un aguijón en su carne. Algunos dicen que es un demonio que estaba en el líder que estaba construyendo una oposición en contra de Pablo. Algunos dicen que es una enfermedad, no lo sabemos, el texto no lo dice, pero sí dice que era una aflicción. Pablo estaba pasando por un dolor, por una prueba, no sabemos cuál. Tal vez podía ser un padecimiento físico o alguien que lo fastidiaba constantemente. Tampoco necesitamos saber qué era, pero lo que sí nosotros sabemos es que en esa situación Pablo experimentó la gracia de Dios, el fortalecimiento de Dios. Y entonces él compartió este estímulo con nosotros. ¿Sabes? Ha habido un aguijón en mi carne. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Cuando yo he orado a Él, me dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Consuelo. Y por medio de esa circunstancia que pasó Pablo, entonces nosotros también podemos tener esta promesa para nosotros. Nos basta la gracia de Dios. En la gracia de Dios encontramos socorro. Bástate mi gracia, 2 Corintios 12, 9. El tema del sufrimiento de las personas no es fácil de entender porque a veces los planes de Dios ni siquiera los podemos razonar o pensar. Hay cosas que ni siquiera sabremos. Quizás cuando estemos en el cielo entenderemos muchas cosas que hoy no entendemos. Dios obra de maneras muchas veces misteriosas que nosotros no sabemos por qué, pero sí debemos confiar que Él lo hace con una buena razón para con nosotros. A veces el sufrimiento hace que nos apartemos del pecado, de la rebelión, como en el caso de Jonás. Jonás sufre por ser rebelde. Él no sufre porque hay una prueba en su vida, sino porque hay una consecuencia en su vida. Entonces hay sufrimiento en la vida de Jonás porque él es un hombre rebelde. Entonces, a causa de sus pecados, entonces viene dolor y aflicción a su vida. Otras veces, sí, como decía antes, el sufrimiento nos aleja del pecado. Y es este el caso que nos muestra el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7. Dice que él recibe este aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque hay envanecimiento en su vida. Entonces, para que no se envanezca, para que no crea que es él, para que él no confíe en él, para que no caiga en este pecado de envanecimiento, entonces Dios permite en su vida aflicción, dolor, para mantenerlo humilde. Entonces el dolor lo mantiene alejado del pecado. El sufrimiento también puede perfeccionar nuestro carácter. No somos igual después que pasamos por dolores. No somos igual. Nunca somos igual después que pasamos por aflicciones y por dolores.
Las aflicciones nos cambian. A veces nos ayuda el sufrimiento a participar del carácter de Dios para ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, 1. Vamos a leerlo, Hebreos 12, 1. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniéndose alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Escucha, si soportas la disciplina, si soportáis las disciplinas, versículo 7, Dios os trata como a hijos. El sufrimiento cambia nuestro carácter, el sufrimiento nos aleja del pecado, el sufrimiento también nos alcanza cuando estamos en rebelión y cuando pecamos, pero también el sufrimiento nos ayuda a ministrar a otras personas. También podemos ser fuente de consolación para otras personas. En cada iglesia hay creyentes maduros que han sufrido y experimentado la gracia de Dios. Contaba hoy por la mañana que hace algunos años atrás, en esta iglesia, no físicamente en este lugar, sí en esta iglesia, pero estábamos físicamente en otro lugar, en otro edificio. Un joven que era músico, tocaba la guitarra, un fiel joven, un fiel creyente. En una época como esta, cerca de las Navidades, él recibe un disparo en el pecho y muere en la calle por defender a sus hijos, cuando 2 ladrones vinieron a intentar robarle en su pequeño negocio. Cuando nos dieron la noticia, entonces salimos de la iglesia, lo vimos tendido en el piso, lo subimos a un vehículo y lo llevamos rápidamente al hospital. Había muerto. Murió en ese mismo lugar. Ese disparo le atravesó el corazón. Ni siquiera había sangre en el piso. Su esposa estaba embarazada de 5 meses. Un niño iba a traer alegría y consuelo a su vida. Ella le llamó Isaac, sonrisa. Nació el niño, nació Isaac, un niño precioso. Pero antes del año, ese niño jugando, gateando apenas en el patio de su casa, levantó una rejilla y metió su cabeza dentro de la rejilla y murió ahogado. Corrimos. Teníamos al niño en brazos, lleno de
agua sucia, oramos por él, clamamos misericordia al Señor, oramos tanto como pudimos para que Dios pudiera traerlo nuevamente a la vida. Pero no fue así. El niño murió. Yo creo que fueron los momentos más difíciles que tuve como pastor. No sabía qué decir. Ninguna palabra había en mi boca porque no había palabra que pudiera consolar o decir algo acerca del Señor. A veces solemos pensar que cuando alguien pasa por una circunstancia de dolor, estamos obligados a decir algo. No, debemos callar. Debemos llorar, y eso fue lo que hicimos. Lloramos tanto como pudimos. Pero sabes, yo pensaba, esta mujer no va a venir más a la iglesia. ¿Cómo hablar de la misericordia del Señor? Pero sabes, esa mujer perseveró. Y vino a la próxima reunión y a la próxima reunión. Y sabes, esa mujer hizo mucho más de todo lo que yo podría haber hecho en mi ministerio. Y consoló a muchas más personas que la que yo pudiera haber consolado. A veces el dolor nos hace fuentes de consolación. Contaba también hoy que cuando Uziel tenía 9 años, le encontraron cáncer. Fue un momento difícil para nosotros, imagínense. Dios hizo un milagro, se glorificó, lo sanó. Pero sabes, yo jamás volví a orar de la misma manera por un niño que estaba enfermo, porque sí había entendido el dolor de un padre que tiene a su hijo enfermo. El dolor nos transforma, nos cambia, moldea nuestro carácter, nuestra fe. El sufrimiento también puede ayudarnos a ministrar a otras personas. No siempre el sufrimiento es malo. No es que tenemos, a veces hay personas, digo, qué necedad que te enseñan a cuando estás en un problema declarar, decreta, declara, ata, cancela. No digas cosas negativas, di cosas positivas, porque si lo que dices es malo, entonces te van a venir cosas malas. Quédate tranquila, tu vida está en las manos de Dios y todo lo que te acontezca va a ser para tu bien. Y cuando estés en medio del dolor, en medio de la circunstancia o en medio de la crisis, Él te consolará a fin de que puedas luego consolar a otras personas. Es Dios, no es el diablo. Es Dios. El versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Siempre hubo oportunidad para la iglesia de Corintios, para que ellos pudieran volverse, para que pudieran aprovechar los problemas y las dificultades y los dolores por los cuales estaban pasando, para transformarlos en bendición, en consuelo, en ánimo para sus otros hermanos, para con la iglesia. Siempre tuvieron la oportunidad para hacerlo, pero no lo hicieron. El ánimo de Dios siempre es bueno en nuestras vidas si aprendemos a soportar. Debemos aprender a soportar. Soportar con paciencia la prueba y el dolor es una evidencia de alguien que es maduro en la fe. Si nos amargamos, si criticamos,
si nos rebelamos en vez de someternos, entonces nuestras pruebas, en vez de obrar a nuestro favor, entonces van a obrar en nuestra contra. La prueba que fue diseñada para fortalecerte, para ayudarte, pero si tú te rebelas, si tú no te sometes, si tú no confías en el Señor, entonces las pruebas van a obrar en tu contra. El dolor va a obrar en tu contra y no a tu favor. La capacidad para soportar pacientemente las dificultades sin darnos por vencido es un rasgo de madurez espiritual. Hebreos 12, 1 al 7. Debemos soportar la disciplina del Señor. Según Pedro, él nos dice que nosotros debemos crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Debemos crecer en la gracia del Señor. Crecer en el conocimiento del Señor es más fácil. Crecer en la gracia del Señor es más difícil. Aprender la verdad de Dios y retenerla en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Venir al seminario y aprender verdades del Señor, memorizarnos versículos bíblicos, crecer en el conocimiento de la verdad es más fácil que crecer en la gracia. Es más fácil tener conocimiento de la verdad que incorporar esa verdad a nuestras vidas y vivirla. Debemos crecer en la gracia. Aprender la verdad de Dios y retenerla en nuestra cabeza es una cosa, pero vivir la verdad de Dios y hacerla parte de nuestro carácter es algo completamente diferente. Dios hizo que José fuera el segundo de Faraón, ¿cierto? Y vemos el carácter y la vida de José como un hombre impresionante en la historia bíblica. Pero antes que José estuviera al lado del faraón, Dios trató con él 12 años. 12 años preparó Dios a José para llevarlo luego a ese lugar. Dios siempre nos equipa, nos prepara para que podamos enfrentar y afrontar el sufrimiento. Hermanos, tus debilidades van a ser transformadas. No tienes excusas. Tú puedes decir, no, es que yo, como lo dijo Jeremías, ¿no? Como lo dijo Moisés, es que yo no sé hablar, es que yo soy muy niño. Es que yo no, Señor, es que yo no puedo. ¿Tú crees que no estaba escrito las debilidades que ibas a tener? ¿Tú crees que Dios no sabía cuáles iban a ser tus debilidades? ¿Tú crees que no estaba escrito en el lugar que ibas a nacer, de la forma que ibas a nacer, los miedos que ibas a tener, los temores, las dificultades, las vergüenzas? ¿Cómo ibas a ser criado? ¿Qué raza ibas a tener? ¿Cuánto ibas a medir? ¿Si ibas a ser gordo o flaco? ¿Tú sabes que eso se le escapó a Dios? Tú sabes que cuando Dios te llamó y cuando Dios escribió desde la eternidad quién ibas a ser tú, no tenía en consideración tus debilidades y tus factores. Sí, claro que sí. Dios, antes que tú lo supieras, Él sabía cuáles iban a ser tus dolores, tus dificultades y tus problemas. Y precisamente Dios ha elegido glorificarse en tus debilidades. En tus debilidades. En donde eres débil, Dios es fuerte. Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, no sabemos tampoco cuál fue la tribulación, pero sin duda
fue una tribulación a tal punto que Pablo dijo, chao, acá morimos, no salimos de esta. No hay forma que podamos escapar. La Biblia nos habla de algunos problemas que tuvo el apóstol Pablo, que fue perseguido. Nos dice así en Hechos 9:21 que había muchos enemigos en contra de él. En 1 Corintios 15 también nos dice que él pasó por enfermedades, fue apedrado. O sea, hubo muchas dificultades. No sabemos si alguna coincide con esta, pero lo que sí sabemos es que Pablo perdió la esperanza de poder salir de ese lugar con vida. No sé qué es lo que ocurrió, pero sí sabemos que Dios controlaba las circunstancias y que Dios protegía a su siervo. Escucha, cuando Dios pone a sus hijos en el horno, Él mantiene la mano en el termostato y su ojo en la temperatura. Dios está en control. Dios nos ha llamado y Dios nos ha llamado con un propósito y tenemos una meta. Pero sabes, no podemos llegar a ningún lado sin la protección de Dios. Si Dios no nos protege, entonces estamos en un fracaso absoluto. Una de las maravillosas cosas que aprendí leyendo las Escrituras es que Dios soberanamente me ha llamado. Y eso ha traído un gran gozo en mi corazón, saber que la salvación no depende de mí, sino que depende de Dios. No fueron ni mis méritos, ni mis capacidades, fueron las misericordias de Dios sobre mi vida. Es gracia. Pero otra cosa maravillosa es que no solo Dios nos ha llamado, sino que Dios nos preserva, nos guarda, nos cuida. Pues el enemigo, Satanás, busca truncar el destino de cada uno de nosotros. Pero sabes, confía. Dios tiene su mano sobre nosotros. Él es nuestro guardador. A veces escucho con tanta necedad que las personas creen que el diablo les ha arrebatado algo, que tiene algo de ellos y que tenemos que luchar contra Satanás. No, hermano, Satanás no tiene poder. Satanás no tiene poder. Satanás es un atrevido que viene a tratar de entrometerse. El que tiene poder es Dios y todas nuestras cosas están en sus manos. Él nos protege. Él nos cuida, Él nos guarda. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, el oro es perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pablo podía haber perdido la esperanza de salir con vida de ese lugar, pero Dios no había perdido sus esperanzas en Pablo. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? Sino en Dios, que resucita a los muertos. Escucha, un Dios que resucita a los muertos nos alcanza para cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué problema podemos tener? ¿Qué temor podemos tener si el que está de nuestra parte es el Dios que resucita a los muertos? Lo primero que Él tiene que hacer, lo que Dios tiene que hacer en nosotros es mostrarnos cuán débil somos, cuánta necesidad tenemos de Él.
Pablo tenía mucho talento, él había pasado por muchas pruebas, había sido apedrado, había pasado por pruebas que seguramente ninguno de nosotros podríamos pasar. Y se levantó. Recuerdo que cuando la Escritura describe que Pablo fue apedrado y lo dieron por muerto, el tipo se levantó, se sacudió y dijo: ¿a dónde es que me apedraron? ¿Para la ciudad? En vez de ir para el otro lado, dijo: vamos de vuelta para la ciudad. Él tenía experiencia. Pero Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestras experiencias ni en nuestras capacidades. Y aún el mismo apóstol Pablo dijo: ¿sabes? Aquí he perdido la esperanza. Hay un solo lugar donde depositar nuestra esperanza, y no es en nosotros mismos, sino en Dios. Ni siquiera el apóstol Pablo pudiera haber resistido si no hubiese sido Dios el que le sostenía. En el momento preciso, hermanos, en el momento preciso, cuando nosotros nos sentimos confiados y capaz de hacerle frente al enemigo, en el momento que creemos que tenemos las suficientes fuerzas para enfrentar cualquier circunstancia, en el momento que nosotros creemos que ya no hace falta ni orar, ya estamos lo suficientemente preparados para resolver las cosas, en ese mismo momento fracasamos. Ese es nuestro mismo fracaso. Sin embargo, el confiar en Dios, hermano, no significa tirarnos en una reposera y decir: bueno, ok, Dios se va a encargar de todas las cosas. Bueno, no, yo no tengo que hacer nada, Dios va a hacer todo. No es un tipo de una complacencia ociosa, decir: bueno, ya está, ya llegué, ahora yo sé, dependo del Señor y no hago nada. No, el apóstol Pablo seguramente oró, seguramente estudiaba la palabra, pidió a los hermanos que oren, consultó a otras personas. Dios quiere que nosotros confiemos, pero que también hagamos. Somos responsables y debemos hacer. Y Pablo muestra sus emociones. Dice que tuvo temor. No niega lo que sentía. Ni tampoco Dios quiere que nosotros neguemos nuestras debilidades y nuestros temores. Dice en 2 Corintios 7:5, dice: en todos fuimos atribulados, De fuera, o sea, habían problemas de afuera, conflictos, y de dentro temores. Había temor. Yo escucho muchas veces y siempre me río cuando las personas dicen, ¿y cómo estás? ¿Cómo andan tus cosas? Y dicen: todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? A veces es una forma muy liviana y natural de decir: no, está todo bien. No, hermano, algunas cosas están bien y algunas están mal. En algunas cosas estoy fortalecido y en otras cosas estoy debilitado. Hay días de temores. Hay días que parece que las aflicciones van a caer sobre mí, parece que me van a aplastar. Hay días que si no doblo mis rodillas al Señor, caigo en ese momento sin tener esperanza. Hay temores. Pablo es un hombre que reconoce los temores. Han hecho una generación de cristianos que niegan el problema. Dice: no, hermano, tengo victoria, y no tengo problema, no hay problema. Sí, hermano, tenemos problemas y tenemos que enfrentarlos. El negar los problemas no te va a solucionar ningún problema. Pablo muestra qué era lo que pasaba dentro de su corazón, los temores que había dentro de él. Y no es que Dios le censura y le dice: escucha, tú eres el apóstol Pablo, ¿qué vas a decir que tienes temor? No, y ni tampoco Dios quiere que nosotros ocultemos nuestras debilidades o nuestros temores. Termino ya casi. Versículo 10 dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran parte de la muerte, de tan grande muerte.
el cual nos libró. El apóstol Pablo veía al Señor en su pasado, en su presente y en su futuro. Dice, el cual nos libró, nos libra y nos librará. Dios no siempre nos libra de inmediato o de la manera que nosotros pensamos. A veces decimos, bueno, Dios me tiene que sacar ahora de este problema, me tiene que sacar ahora de esta dificultad. Bueno, no siempre Dios nos saca en el momento que nosotros queremos que nos tiene que sacar. A veces nos deja un poco más en el horno, a veces levanta un poco más la temperatura. Dios siempre nos libra, aunque no de inmediato, aunque no de la manera que nosotros creemos que Dios debe librarnos. La palabra que Pablo utiliza para librar es ayudarnos a salir, salvarnos, protegernos. Jacobo fue decapitado. Sin embargo, Pedro fue librado de la prisión en Hechos 12. Hechos 12, Jacobo decapitado. Pedro librado de la prisión. En los dos casos, Dios libró a esas personas. En el primer caso, lo libró en las aflicciones. Y en el otro caso, lo libró de las aflicciones. No siempre Dios nos libra de la manera que nosotros queremos, ni en el momento que nosotros queremos. Pero Dios siempre nos libra. La liberación que vino de parte de Dios fue en respuesta a la fe de Pablo, tanto como la fe de las personas que oraban en Corintio. Segunda de Corintios 1:11. Estaban orando. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. 11, termino. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El don concedido los libró de la muerte. Y cuando los libró de la muerte, todos aquellos que estaban orando terminaron en una gran alabanza hacia Dios. Pablo oró, confió, fue librado y eso trajo gloria al nombre de Dios. Y hermano, lo más importante que podemos hacer en este mundo es traer gloria y honra a nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cada circunstancia que pasemos. Pablo nunca se avergüenza de pedir ayuda y oración a los creyentes. Por lo menos 7 veces en sus cartas, él le pide a los hermanos que oren por él. Romanos 15, Efesios 6, Filipenses 1, Colosenses 4, Tesalonicenses 5, Segunda de Tesalonicenses 3, Filemón 22. Pablo y los creyentes en Corintios se ayudan mutuamente, orando los unos por los otros. Dice, cooperando también vosotros. Esta palabra se usa solamente en este lugar y está compuesta por 3 palabras. Con, bajo y obrar. O sea, es la idea de un grupo de personas, de obreros, que están juntos debajo de una carga, soportando una carga, todos juntos. La idea de repartir el peso, la idea de que cada uno de nosotros estamos llevando el peso, algunos pasando por aflicciones, otros orando para que Dios le provea fe y fortaleza a los que están. Pero todos estamos cooperando. Y el Espíritu Santo también a favor nuestro, ayudándonos en nuestras oraciones. Romanos 8:26. Dios cumple, hermanos, su propósito en nosotros por medio de pruebas que hay en nuestras vidas. Debemos rendirnos a Él y debemos confiar en Él. Debemos obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Las dificultades pueden hacer varias cosas. Una de las cosas que pueden hacer las dificultades en nuestra vida es aumentar nuestra fe y fortalecer nuestra vida de oración.
También las dificultades pueden acercarnos a otros hermanos, deben acercarnos a otros hermanos, no aislarnos de otros hermanos. Deben acercarnos a otros creyentes para poder juntos sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y las dificultades, hermanos, pueden ser usadas para glorificar a Dios. De modo que cuando te encuentres en un problema, en una dificultad en tu vida, debes recordar quién es Dios para ti, lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios va a hacer por ti. El sufrimiento puede acercarnos más a Cristo y el sufrimiento puede acercarnos más a la iglesia. Pero si empezamos a revolcarnos en nuestra autojustificación, en nuestra conmiseración, decir, no, pobre yo, pobrecito yo, y es que a mí, si tomas esta actitud, entonces el sufrimiento te va a aislar. Vas a levantar paredes en vez de puentes con la iglesia, con tus hermanos. Lo importante es fijar nuestra atención en Dios y no en nosotros mismos. Recuerda lo que Dios es para ti. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. Una mañana de un mes de noviembre íbamos junto a mi esposa y Victoria, que tenía 3 años, a una convención de pastores en Mar del Plata. Mi esposa, Lorena y Victoria iban dormidas en el asiento de atrás, sin cinturón de seguridad. No sé de qué manera ni cómo. Nuestro auto se convirtió en una bola de vidrios y chapa. Volcó. Iban otros pastores delante y detrás. Y nuestro auto de repente se clavó, golpeó el techo contra el asfalto, se aplastó de tal manera que yo perdí el conocimiento y empezó a rodar. Y el pastor que iba adelante y miraba por el espejo dijo, parecía que el auto nunca iba a terminar de dar vueltas. Golpeó violentamente una y otra vez contra el asfalto hasta que caímos a una zanja cubierta de agua. Desperté debajo del agua, tratando de sacarme el cinturón. Se detuvieron, se echaron al agua. Un micro paró en ese lugar y la gente lloraba porque pensaba que estábamos muertos. Deberíamos haber muerto ese día. Lorena, Victoria, ni un rasguño. Luego, hablando con algunos, dijeron, no, sabes que en ese lugar siempre hay accidentes porque hacen trabajo las macumbas y entonces Satanás. Otros dijeron, no, porque en ese momento en la ruta hay viento. No sé lo que ocurrió, no sé lo que pasó. Lo que sí sé es que debíamos morir y no morimos. Y muchos de ustedes que están aquí seguramente pueden decir lo mismo. En una oportunidad de mi vida yo debería haber muerto, pero no morí. Porque Dios todavía no ha cumplido el propósito en mí. Porque Dios todavía no ha hecho lo que tiene que hacer conmigo aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás respirando todavía? ¿Por qué estás escuchando esto que te estoy diciendo? Dios te ha llamado, Dios te ha guardado, Dios ha hecho que pases por aflicciones y por diferentes pruebas y peligros, pero sin embargo Él te ha guardado.
y te ha fortalecido. Y sé que en el momento que Dios cumpla su propósito conmigo, me llevará con Él. Pero mientras tanto, sé que Él me ayuda, me protege, así como a ti. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra.